que aportan los agricultores de la zona, ya que los habitantes de la ciudad no suelen cultivar sus propios alimentos. La existencia de obreros especializados y de los distintos oficios también es fundamental para el funcionamiento de una ciudad. Por último, la sociedad debe estar organizada verticalmente y en lo alto debe estar la élite, a la que pertenecen los dirigentes. A ojos de un campesino, se trata de un mundo de descubrimientos. El orden y la seguridad quedan garantizados por los guardias. Estamos ante una sociedad urbana muy jerarquizada, en lo alto de la cual encontramos a un rey todopoderoso y en la base a los esclavos. Hay una parte de la ciudad en la que está prohibida la entrada a los ciudadanos. El soberano se rodea de misterios y muy pocos tienen acceso a esas zonas. El rey, el soberano, es quien decide, pero sus decisiones son aplicadas por los administrativos y por los funcionarios, sin olvidar que el soberano está al mismo nivel que la religión. En otras palabras, a menudo la política y la religión se confunden, y cuando no lo hacen, se complementan de alguna forma. Es decir, que hay toda una serie de estructuras sociales, una organización política que gestiona el destino de cada ciudad. A pesar de la majestuosidad de Uruk, no hay que olvidar que se trata de un mundo eminentemente agrícola. La verdadera riqueza continúa estando en la tierra. Para disfrutar de la ciudad hay que controlar el campo. El campo suele estar sometido a la ciudad. Sin duda, la ciudad está arriba de todo, controlando toda una serie de pequeños asentamientos, de pueblos de distintos tamaños que se encuentran muy cerca. Pero si el territorio no aporta lo suficiente para alimentar a la población, nada impide que la ciudad importe bienes agrícolas de regiones más lejanas. Es decir, que de alguna forma la ciudad también vive el comercio. No vive limitada al espacio que domina políticamente, sino que su campo de acción es mucho más amplio. Podríamos decir que una de las funciones de la ciudad también es dominar un comercio más o menos de larga distancia. Para mantener el Estado, para llevar a cabo guerras, para construir y mantener los edificios públicos, es imprescindible contar con una serie de medios. El Estado los consigue de la población. El rey aumenta los impuestos y obtiene contribuciones del comercio. La moneda todavía no existe, así que los habitantes contribuyen donando una parte de sus bienes que tanto les ha costado ganar. Ya por aquel entonces, como ahora, los impuestos no gozaban de gran popularidad. Los habitantes también podían pagar lo que debían con el sudor de su frente, realizando trabajos forzados. A pesar de que ambos sistemas coexistían, creo que el trabajo era uno de los recursos principales de la época. Solían explotar a los habitantes de las ciudades. Es el principio del trabajo por cuenta ajena. Antes, cada uno trabajaba para sí mismo y generaba sus propios bienes. Con la urbanización y el nacimiento de los primeros estados, por primera vez los individuos empiezan a trabajar para otra persona. Uruk es la primera gran ciudad-estado y marca el inicio de lo que se denominará civilización. A lo largo y ancho del planeta irán apareciendo otras civilizaciones urbanas. En Egipto, en la India, en China, en América. Aparecen siempre en lugares en los que la agricultura ya está instalada. Las civilizaciones son hijas de la agricultura. Todas ellas serán dominadas por una élite, y al mando de esta nobleza se encontrará un rey, un soberano todopoderoso. Como si el progreso del hombre pasara obligatoriamente por una centralización del poder en manos de una élite,
Los historiadores creen que el Estado nace de una lenta mutación de la ciudad, que a consecuencia de su crecimiento había aumentado su poder y su complejidad, desembocando inexorablemente en la formación de una élite, que es quien manda. Pero esta receta no es universal. A veces es necesario que exista una ciudad para que se desarrolle un Estado. Más hacia el norte, ascendiendo el río Éufrates, los arqueólogos descubren en Turquía un vasto complejo de edificios, entre los que se incluyen palacios, templos, almacenes y puestos de artesanos. Sin embargo, no hay puestos de campesinos ni rastro de población urbana. Estamos en Arslan Tepe. Aquí la sociedad se ha jerarquizado en los campos y fue la élite quien decidió fundar Arslan Tepe, una especie de Versalles. Arslan Tepe es un centro administrativo que consta de todos los edificios necesarios para centralizar la gestión de una región de grandes dimensiones. Es la residencia de la élite mientras los funcionarios se ocupan de gestionar los excedentes de alimentos y de llevar las cuentas de los bienes del Estado. En cierto sentido, Arslan Tepe no es una ciudad, sino un tipo de asentamiento diferente. Tenemos una sociedad compleja en la que el poder y la economía están centralizados, y la gestión de la ciudad se realiza basándose en esta centralización. Sin embargo, no encontramos el fenómeno típico de la urbanización, que consiste en la convivencia en un mismo lugar. La gente continúa viviendo en los pueblos y en las regiones de los alrededores, por lo que estamos ante una especie de estado sin ciudades. Un Estado sin ciudades. Es como si la élite hubiera querido alejarse del pueblo. Una sociedad más polarizada. Arriba de todo, la élite. Debajo de todo, el pueblo. Entre ambas capas apenas hay intermediarios. El poder reside en manos de una verdadera élite, y la distancia entre esa élite y la población es grande. En Uruk, en la región de Sumer, la sociedad está mucho más estratificada. Los arqueólogos encuentran dos templos entre las ruinas de Arslan Tepe. En las paredes de los pasillos que separan los templos y los almacenes, las ilustraciones de unas divinidades muestran que incluso la actividad económica estaba sujeta a las creencias religiosas. Esto se debe a que aquí, como en todas las ciudades de aquella época, la élite no duda en apoyarse en la religión para justificar sus acciones. La actividad religiosa se concentra en la ciudad, puesto que por aquel entonces constituía la legitimidad ideológica del poder, es decir, la base del poder. No empleaban los ejércitos para fines internos. Probablemente no dispusieran de un sistema judiciario para controlar el comportamiento de la población. Es decir, que el control se apoyaba principalmente en la ideología. Hace 5000 años, la civilización egipcia se edificó a partir del modelo de Arslan Tepe. Una agricultura florecente, unos templos y unos palacios inmensos y un número reducido de ciudades. A pesar de las diferencias, tanto si se trata de Arslan Tepe de Egipto o de Uruk, hay un hecho que es común a todas ellas: la importancia de la religión para asegurar el control y la cohesión social. Los reyes no dudan a la hora de erigirse en dioses con el fin de legitimar su poder. La mayor parte de la población tenía que creer en la estructura social en la que se encontraba. De otra forma, la situación se habría vuelto caótica, se habría gestado una revolución o se habría desmoronado la sociedad. Para gestionar y controlar estas ciudades, los hombres necesitan recordar toneladas de información. Es necesario controlar los datos de las cosechas, del comercio, de los impuestos. ¿Cómo acordarse de todo esto? En las ruinas de estas ciudades, tanto de Uruk como de Arslan Tepe, los arqueólogos encuentran cientos de sellos. Comprenden entonces que los pictogramas de cada uno de ellos eran en realidad la firma de un funcionario. Estamos ante el inicio de la burocracia.
Hemos encontrado miles de sellos en los edificios públicos del cuarto milenio. Tenemos pruebas de la existencia de un sistema elaborado de control sin escritura. Gracias a los sellos pudieron llevar a cabo una verdadera contabilidad anual o del período fiscal. Este sistema nació en el Neolítico, probablemente cuando surgió la necesidad de guardar los alimentos en un almacén e hizo falta que alguien controlara la circulación de las mercancías. Para controlar es necesario saber calcular, y para contar, la humanidad lleva miles de años haciendo uso de las piedras, cuyo valor varía dependiendo de la forma. Los sumerios traducirán sus piedras en símbolos cuyo rastro podemos seguir en unas tablillas de arcilla. Los sellos y las cifras van conduciendo poco a poco al nacimiento de una poderosa herramienta de gestión y de poder: la escritura. Un invento que servirá para que el hombre dé rienda suelta a su imaginación. Hace 3000 años, en Uruk, actual Irak, aparece un personaje: el escriba, el maestro de la escritura. El Estado ostenta cada vez más poder y necesita numerosos representantes. En la primera fila figuran aquellos que están encargados de cobrar los impuestos, algo fundamental para la vida de la ciudad. El escriba es el responsable de llevar las cuentas, pero es el jefe de los guardias quien se encarga de que se ejecuten las decisiones de la corona. Todo indica que en su inicio la escritura tiene como utilidad llevar las cuentas. Permite registrar las transacciones, anotar las riquezas acumuladas y los impuestos pagados, por lo que se le asignan las funciones de memoria y de gestión al servicio del Estado. Para escribir es necesario encontrar el utensilio idóneo, algo accesible, que sea fácil escribir en él y que no sea costoso. No hizo falta buscar muy lejos. La arcilla se empleaba ya en la construcción y en la alfarería. Se trataba de un material maleable y de uso universal, perfecto para la escritura. Además, si se cometía algún error, siempre era posible corregir lo escrito. Bastaba con borrarlo y volver a empezar.